Gobernatura. Comentaremos a través del ingeniero Roberto Esquivel sobre la prórroga para el pago del control vehicular y la condonación de algunas multas que se pagaron en la metrópoli, y también sobre el tema sobre el controvertido tema del hoy no circula en la megalópolis. Entonces, bueno, el primer tema, respecto a la renuncia del delegado de la Profeco, evidentemente son tiempos electorales. Esta asociación, este organismo empresarial, tuvo colaboración cercana al delegado. La realidad es que siempre hubo oportunidad de conciliación. Nos reunimos en 4 ocasiones para diversos temas con él y en todos fuimos oportunamente atendidos. Realmente entendemos que es un proyecto al que tendrá que salir, el cual no ha querido revelar, pero evidentemente son tiempos políticos, se entiende cuál será su naturaleza, y en ese sentido pues le deseamos la mejor de las suertes. Esperamos pronto saber quién es el nuevo delegado para nosotros poder presentar credenciales y establecer un vínculo de colaboración. Hay que recordar que la Profeco pues es un organismo que le garantiza al consumidor ser atendido en condiciones justas. Su trabajo es de la mayor relevancia. Es una situación importante que la Profeco siga gozando de credibilidad y de las facultades que hasta ahora ha tenido para lograr la conciliación entre comercio y consumidores finales. En el tema del arranque de campañas electorales, pues la verdad es que creemos que ya nada más es un tema de darle una fecha de inicio, porque el golpeteo político, la guerra de lodo, se empezó hace ya muchas semanas. Nosotros quisiéramos que los candidatos se instalaran ya en una posición de seriedad, hablar de propuestas y abandonar esa práctica de descalificativos en las que se han visto inmersos. Miren, como están las cosas, pareciera que los gobiernos no deben invertir, que no se debe desarrollar infraestructura, que todo es visto por el lado negativo, y la realidad es que esta situación es insalvable. La clase política hoy goza de una desaprobación y un desprestigio históricos, los más altos desde que se instaló la democracia reciente en México. Los ciudadanos ya no creen en la clase política, y lo que ellos no se dan cuenta al lanzar estas campañas de lodo, de improperios, de descalificaciones, es que los más dañados siguen siendo ellos, en vez de defender posiciones que pudieran ser, pues en todo caso, plausibles o que la sociedad quisiera apoyar. Cuando hablamos ya de estas candidaturas, nosotros quisiéramos que se presentaran ya proyectos serios y que ellos se impusieran solos, sin necesidad de que la sociedad se los exija todavía. Que ellos se impongan, que si van a señalar a alguien, que si van a acusar a alguien, que si amenazan con meter a la cárcel a determinado funcionario o de procesarlo, ¿por qué van a esperar hasta ganar las elecciones? Si en el marco jurídico mexicano se tienen pruebas, ya desde hoy deberían estarlo promoviendo. Entonces, quienes dicen que lo van a hacer si ganan, pues lo que están haciendo es un trabajo de coacción o de chantaje. Y la verdad, yo creo que eso deja muy mal parado a los políticos que hagan ese tipo de prácticas. Quien tenga pruebas de corrupción, de desvío de recursos, que deje de infundirlo como rumores o chismes sin sustento, y que vaya a recopilar todas las pruebas y presente ante las autoridades esas denuncias y que las haga públicas. Y cuando sean cosas juzgadas, entonces que vengan todos los pronunciamientos. Ya no podemos seguir teniendo campañas tercermundistas, que yo creo que ni en los países más subdesarrollados se tienen, donde ya no hay ningún respeto a la ciudadanía y donde se habla de acusaciones y muy poco de proyectos constructivos y de los temas que nos preocupan a los ciudadanos. A los ciudadanos nos preocupa el empleo, la economía, el desarrollo urbano, la eficiencia del transporte, nos preocupa la seguridad y otros temas que son de la mayor prioridad para el desarrollo de nuestras vidas normales. Ojalá estemos en el exhorto, esta campaña se transforme y a partir del domingo deje de ser esa guerra sucia, esa guerra de lodo, de gente de verdad pues que rayaría en el tema de la falta de profesionalismo y de integridad, y empieza ahora sí una verdadera campaña propositiva que escuche a los ciudadanos y que también, en la medida de lo posible, abandonen las prácticas populistas y los discursos demagógicos. Eso de las actitudes tercermundistas no aplicaría
electoral, se quitaron las prerrogativas al PRD, me parece que también a los diputados del PRD les están quitando los recursos extraoficiales que tienen en el Congreso. Es que aquí lo que preocupa es que precisamente lo que mencionas, son recursos extraoficiales, no los debería haber para nadie. Esa discrecionalidad con la que se trabaja es la que permite que sea un garrote político y quitarle recursos a alguien. Los partidos ya gozan de suficientes recursos y le cuesta muy caro a la ciudadanía esta partidocracia, como para que además tengan como una herramienta de coacción o como un garrote político. En realidad necesitamos que desde todos los niveles, pero también desde luego desde la sociedad y desde los medios de comunicación, se les exijan a todos los actores políticos una elección limpia, una elección ejemplar. Sabemos que hay demasiado en juego y de todas formas creo que es en este tipo de momentos donde hay una elección sui generis, donde más se necesitan aplicar en abono a la democracia, sobre todo en una entidad federativa como Puebla, que es de las 4 más importantes en el país. ¿El retiro de las prerrogativas del PRD? Pues, simple y sencillamente, yo creo que se debe hacer un piso parejo, se les refieren las prerrogativas a todos, pero de entrada que nos informen cuáles son esos recursos y por qué se los están quitando. Y que todo esto se haga al amparo del estricto derecho. Yo creo que incluso en caso de que el PRD o de cualquier acción política que resultaran perjudicados, pues tienen todos los mecanismos legales para actuar y hacerlo a tiempo. Entonces, la denuncia, desde luego, pero también entrar en una cultura de la legalidad, pues sería en el camino a seguir. Una pregunta. Los candidatos independientes del Instituto Electoral y la ley una especie como de Oreo, a ver si la firma estaba vigente o no. ¿Qué opinión de esos partidos? ¿Qué pide presentar el Instituto Electoral a hacer esto? Y ahora, por otro, llegar al nivel de Bueno, lo que nosotros le propondríamos al instituto es que fuera parejo y que se dicen las firmas a veces con las que algunos partidos han solicitado sus registros. Yo creo que en este tema el gobierno y las instituciones descentralizadas incluso están obligadas a tener un trato educativo. Hay que recordar que estas candidaturas han encontrado toda una serie de escollos porque al parecer el desprestigio que tienen los partidos políticos, que al final de cuentas no han podido lograr una gestión que tenga el máximo de aprobación por parte de la ciudadanía, pues lo que están haciendo es ponerle piedras en el camino a las candidaturas independientes, precisamente porque lo más probable es que la sociedad, harta de políticos desacreditados, harta ya de los comentarios negativos entre ellos mismos, pues opte por votar por candidatos independientes, lo cual transformaría completamente el sistema político mexicano. Hay que tener mucho cuidado en el sentido de que no necesariamente un candidato independiente pudiera ser mejor que un candidato partidista. Simple y sencillamente lo que hay que hacer es garantizar que tanto partidos como candidatos independientes tengan las mismas condiciones y que no se estigmatice o no se boicotee a través de prácticas pseudolegales o de una pseudo revisión y se perjudique este espíritu y esta iniciativa de contar por primera vez en la historia de Puebla con candidatos independientes. Es que hay una gran decisión. Una cosa muy distinta es un candidato ciudadano y otra cosa muy distinta es un candidato independiente. Un candidato independiente puede ser incluso un ex político que no encontró alguna postulación en su partido y ahora se va por la libre usando sus capitales políticos. Esto es una situación delicada, tal vez no conveniente para el electorado, porque lo que va a ocurrir es que se va a polarizar el voto y entonces eso abona a que puedan manejarse en una elección un resultado que es adverso a lo que realmente quisiera la mayoría. La situación es muy distinta cuando hablamos de candidatos ciudadanos. Los candidatos ciudadanos son personas que nunca han militado en un partido
y que tienen un interés en contribuir al desarrollo de su sociedad a través de ejercer un puesto de elección pública. En este sentido, nosotros creemos que es necesario que cada vez más candidatos ciudadanos se postule, que son los que gozarían tal vez de la mayor credibilidad. Desde luego, toda la legislación está puesta para evitar que esto ocurra, pero es un cambio que necesariamente se tendrá que dar, toda vez que es evidente, solamente quienes no quieren verlo no lo ven, pero es evidente que este modelo de la partidocracia está llegando a un agotamiento y que pues también hay un encono por parte de la sociedad y que de alguna forma el sistema tiene que evolucionar para darle cabida a personas que quieran pues contender en situación de equidad por un cargo político. Muy bien. El otro tema que amenaza de posible no circula en la megalópolis. El sector empresarial en su conjunto lo rechaza absolutamente y no lo hacemos sin fundamento. El hoy no circula es una medida de contingencia que solamente funciona temporalmente. El instalar un programa como el no circula no resuelve el tema de fondo. Implementar en Puebla o en otras ciudades que están circundando la Ciudad de México el programa no circula significa pasarle a los ciudadanos la factura de un deficiente desarrollo de infraestructura urbana y de transporte. Es decir, el hoy no circula es cobrarnos a los ciudadanos lo que desde los gobiernos desde hace muchos años se ha dejado de hacer, es tener un verdadero plan de desarrollo urbano y de infraestructura adecuada que permita transportarlo de manera eficiente, segura y puntual. También es absurdo el argumento de aplicarlo por este tema más teórico que práctico de la La ciudad de Puebla o el estado de Puebla no está todavía conurbado con la Ciudad de México. Nosotros sí entendemos la necesidad de que ante la falta de una mejor solución a la magnitud del problema que tiene la Ciudad de México, los municipios o las entidades que están conurbadas se tengan que homologar al programa Hoy no circula, pero Puebla no tiene ninguna razón técnica para hacerlo. La situación de contaminación, por ejemplo, en una inversión térmica o en una crisis como las últimas semanas recientes en la Ciudad de México, es muy distinta hasta por geografía a la que se presentó a las condiciones climáticas que se tienen en Puebla. Por lo tanto, es absurdo que desde una declaración irresponsable por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de México se pretenda coaccionar a otros gobiernos para que se instaure un sistema. Hay que recordar que lo que hoy están viviendo es consecuencia de ineficiencia para actuar. Cuando se promulgó, cuando se instauró el programa Hoy no circula, lo primero que ocurrió es que en 4 años, en solamente 4 años, ante la ineficiencia del transporte público, se duplicaron el número de vehículos en la Ciudad de México, porque la gente tenía que comprar un vehículo en promedio con 10 años de antigüedad para poder usar los días que no circulaban. Lo que tristemente ocurrió es que esos vehículos además circulaban todos los días que les era permitido. Por lo tanto, se duplicó en solo 4 años el parque vehicular. Un escenario muy parecido es lo que ocurriría en la sociedad federativa donde se pretende instalar este absurdo programa, incluso por organizaciones en el mundo, ya ha sido declarado como ineficiente. ¿Qué ocurrió? ¿Qué otros errores se cometieron en la Ciudad de México? Se instaura el Hoy no circula, pero no se invierte en desarrollo de infraestructura urbana y de transporte. Por lo tanto, en un tema de construcciones faraónicas para satisfacer los políticos, se desarrollaron segundos pisos que promueven el uso del automóvil, pero no se invirtió en el desarrollo de redes de transporte eficientes. Además, en la Ciudad de México y en otras ciudades también, el gobierno emprende organizaciones de transportistas que le representan capital político. Entonces, prácticamente, los gobernantes están atados de manos para hacer cambios en las redes de transporte y no quisieran hacer esa ruta. Entonces, parece que es más sencillo pelearse con la ciudadanía que imponerle un hoy no circula que entrarle de fondo al tema, quitar los poderes fácticos o esas organizaciones que son
de mercaderías y afecta a las empresas que requieren hacer uso de una logística de transporte, encareciéndonos o impidiéndonos desarrollar nuestras normales actividades productivas. En conclusión, antes de pretender siquiera discutir el tema de un hoy no circula en el estado de Puebla, les pediríamos que no rehuyan el tema de fondo con cortinas de humo. Lo que Puebla requiere es inversión en transporte, por ejemplo, en trenes urbanos, en un sistema de metro, en un transporte articulado aún más poderoso y más eficiente. Requerimos nuevos estándares para los taxis, para que sean una verdadera opción para la ciudadanía, e incluso apertura a los nuevos modelos de prestación de este tipo de servicios de auto compartido que hoy están proliferando en el mundo a través de las apps, como es el caso, por ejemplo, de Uber y otros programas que está pendiente antes de que nos pretendan instalar un programa de hoy no circula es invertir en una nueva red de semáforos inteligentes. Hoy la tecnología ha avanzado muchísimo a través de la geolocalización y a través de la computación. Hoy se podrían tener redes de semáforos sincronizados en toda la ciudad de manera automática que agilizaran el tráfico. No los semáforos obsoletos que tenemos en la ciudad obviamente están programados por relojes y estos relojes no se adaptan a los flujos dinámicos de tráfico en las distintas horas en las que los vehículos están circulando. Desde luego se requiere abandonar prácticas de consumismo y clientelismo político con quienes representan las asociaciones de transporte público. E incluso debería instaurarse o pensarse en un programa de incentivo a vehículos no contaminantes, a vehículos que usen energías alternativas, incluso a través de programas de subsidio. En conclusión, la única forma de incentivar el uso de automóviles es contando con una red de infraestructura de transporte eficiente, fiable y seguro. Desde luego, entonces ahora quisiéramos esta pregunta que les hiciera a los candidatos a la mini-gobernatura, para que se pronuncien de una vez qué opinan respecto al hoy no circula. Y no vaya a ser que les hagan la broma o la cara dura de decirnos que hoy no lo apoyan y una vez que resulten electos nos den la sorpresa y se sumen a esta iniciativa que es los demás. No, realmente, cuando existe un monitoreo no hace público con frecuencia los datos, se entiende que Puebla no tiene ese problema. Lo que Puebla hoy tiene son ya confinamientos importantes que obedecen a la dinámica de transporte en determinados horarios. Y es por eso que antes de que eso nos ocurra, es necesario que se empiecen a adoptar estas medidas tanto de desarrollo urbano como de desarrollo de infraestructura de transporte. Desde luego, yo creo que lo que más abonaría a que los ciudadanos dejen de usar el automóvil es precisamente tener medios confiables de transporte que sean eficientes. Todos los proyectos obviamente requerirán de un estudio de factibilidad por urbanistas, pero yo creo que todos los proyectos deben escucharla. Y también, desde luego, es muy importante que existan programas de fomento, incluso de financiamiento, poder visible, no solamente de comunicación de herramientas, sino programas de fomento o de subsidio para que los ciudadanos puedan adquirir vehículos eléctricos, por ejemplo, o híbridos que tienen un impacto ambiental. Muy bien, pues... Perdón, en ese sentido, ¿qué tanto se está centralizando? Porque pocos son los que pueden comprar un automóvil. Entonces, cuando hay uno circula, lo que hace es pues, saber por qué me muevo. Miren, por ejemplo, en la Ciudad de México, en vez de construir, la inversión que se hizo en infraestructura de segundos pisos para que se transporten vehículos que en promedio transportan 2 personas, se hubiera incentivado un programa de financiamiento, subsidio o una red de transporte ecológico, hoy no estarían viviendo los problemas que tienen. Pero se equivocó la política.
Incluso es anecdótico, cuando se instauró hace más de 25 años por primera vez el programa No Circula en México, se anunció que era un programa provisional de contingencia, pero ante la aprobación del público, como si se tratara nuevamente de capital político, se dejó en fijo, y obviamente lo único que se hizo fue cambiar el problema de lugar o postergarlo, pero no resolverlo de fondo. Esa es la razón por la que nosotros creemos que antes de invertir más recursos en desarrollo de infraestructura para el transporte privado, debiera analizarse realizar esas inversiones en una red de transporte eficiente, que involucrara desde luego programas de financiamiento, subsidio, exención o incentivos fiscales para adquirir vehículos ecológicamente de bajo impacto, para invertir en infraestructura de transportes como trenes urbanos, monorrieles, metro, transporte articulado, e incluso favorecer y flexibilizar las prácticas para que los ciudadanos puedan compartir su automóvil a través de aplicaciones como las que hoy se usan en varias partes del mundo y que permiten hacer un uso más racional de los recursos. Yo creo incluso que un tema prioritario en el que tendríamos que entrar ya pronto, antes de que sea tarde, es en que la ciudad invierta en una infraestructura de semáforos de alta tecnología que nos permitan agilizar el tránsito en las ciudades. ¿Algo que desea de los candidatos que ellos deberían plantear soluciones a este problema, a este tema? ¿En qué otros rubros tendrían que ponerse las pilas los candidatos? Para ustedes, para la iniciativa privada, ¿qué es lo que ellos deben proponer, lo que deben priorizar? Bueno, primero que nada, el tema de la seguridad, el tema del desarrollo urbano, el tema de la creación de empleo y con ello de combate a la pobreza, el tema de acceso a la educación y de acceso a la información, el tema de combate frontal a la corrupción, desde luego también los temas de transporte, pero yo creo que principalmente el escuchar lo que le ocurre a la ciudadanía y lo que se necesita verdaderamente, más allá de los intereses creados que pudieran tener que atender o responder. Y desde luego, el reto principal es que los candidatos nos digan de qué forma van a hacer para combatir o para evitar que se den prácticas de corrupción al interior de sus gobiernos. Yo creo que eso es lo que realmente es el reto principal que ellos tendrán que enfrentar, y es de lo que quisiéramos escuchar que nos hablaran, no que nos estén hablando de una serie de acusaciones cruzadas. Yo creo que aquí se vale hablar de temas propositivos, y de lo que más quisiéramos nosotros escuchar es el tema, por ejemplo, de combate a la corrupción y en el tema de combate a la pobreza. Bueno, pues... La intención entonces de No Circula es únicamente recaudatorio también. Mira, la realidad es que, hablando del tema recaudatorio, es poco significativo en relación a otros impuestos que nos cobra el gobierno. Yo creo que más que nada el tema de Hoy No Circula es una salida populista, es una cortina de humo, que yo no sé ya a quién engañe, y que por otra parte tiene un absoluto rechazo social, porque a final de cuentas el Hoy No Circula no va a terminar con el problema de la contaminación en ninguna ciudad del mundo. Lo que termina con la contaminación es que se adopten transportes ecológicos, que se tengan redes eficientes de transporte público y que de tal manera la gente no tenga la necesidad de transportarse en un vehículo particular, sino que lo pueda hacer a través de otras alternativas. A mí también me gustaría que los candidatos plantearan qué van a hacer respecto al ISM, que bueno, en varias conferencias de prensa pues, también se han pronunciado, porque creo que en ese momento ninguno ha dicho exactamente algo. Bueno, lo que pasa es que el tema fiscal es principalmente, o la mayor carga viene por parte de la federación. Entonces, es poco lo que podrían contribuir los candidatos a la mini-gobernatura en relación a ese tipo de temas. Y en realidad, lo único que, por ejemplo, en relación a la competitividad en la que hoy está la ciudad de Puebla, en general el estado de Puebla, es que se siga este programa de agilizar trámites y de hacerlos incluso a través de internet como una medida, además de eficiente y de agilización, de combate también a la corrupción. Muy bien, pues entonces les dejo al compañero Roberto Esquivel para el tema de condonación de infracciones y ampliación de plazos para el pago de contribuciones. Muy buenos días. El gobierno del Estado dio a conocer
hace unos cuantos días, hasta ahora, que se va a manejar lo que es una prórroga, lo que es el pago del control vehicular, y a su vez se va a hacer la reintegración de la primera fotomulta que el ciudadano o el contribuyente haya pagado. Nosotros como Cámara Empresarial o como una asociación lo vemos con buenos ojos. ¿De qué manera? De la manera en que apoya económicamente al ciudadano en haber pagado su primera multa, o fotomulta como tal, desde que se instauró este programa. Número 2. De cada uno de los votantes. Sin embargo, si aún así no lo ven con algún tipo de beneficio político, pues bueno, obviamente ya cada quien tiene la libertad de votar por cualquier candidato que le convenga. Muy bien, muchas gracias, bonito día.